Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que estén muy bien, que estas fechas las estén pasando con su familia y con sus seres queridos. Eh, Quise grabar este video porque hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, estuve en un discipulado. Perdón si escuchan ruido, tengo vecinos. Y en este discipulado hubo una persona que hasta donde yo sé tiene bastantes años en el cristianismo. Y la pregunta de esta persona fue, no recuerdo sus palabras exactas, pero fue parecido a esto. ¿Cómo puedo vivir sin pecar? ¿O cómo puedo tener dominio propio si llega un punto donde me canso? Y una persona espiritual, si se pone a ver esta pequeña expresión, nos deja ver mucho de la persona. En pocas palabras, ok, yo he intentado tener dominio propio sobre mis tentaciones, sobre mis pecados, pero llega un punto en donde me canso y vuelvo a ceder o vuelvo a caer y vuelve a empezar este proceso. Ahora, nos deja ver que lo ha intentado y nos deja ver a lo que aspira a una vida en santidad, a una vida que le agrade a Dios. Él está buscando eso. ¿Ok? Y estoy tratando de plantear esto porque no es lo mismo a una persona que se deleita en pecar. Son dos cosas diferentes. No es una persona que le gusta mantener una apariencia. Es una persona que realmente aspira a poder dejar la vida que está llevando, a poder tener dominio propio. Y a mí me escandalizó la respuesta que se le dio. Se me hizo muy triste. Y la respuesta fue que por práctica tú logras tener dominio propio y que por práctica tú logras como dominar ciertas áreas, ¿no? Y yo me quedé, o sea, no soy una teóloga, no soy una pro en el estudio, me gusta estudiar, pero la Biblia no dice nada de eso. La Biblia es muy clara cuando se nos habla del dominio propio. Y yo quiero hablar de esto porque yo sé que hay muchas personas en esta situación. Yo lo he visto acá, en mi ciudad, y en muchas otras partes a donde he ido, que la mayoría del pueblo batalla y aún tiene muchas áreas de pecado. Tiene ciclos repetitivos. Y es triste porque no se puede experimentar una libertad así. No se puede disfrutar a Dios así. No se puede llegar al destino y al propósito así. Porque son cosas que estancan, son cosas que nos atan y nos truncan el camino. La Biblia es muy clara respecto a estas cosas. Y voy a mencionar los pasajes. Este pasaje del dominio propio es claro. Yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, no es práctica. El dominio propio es un espíritu. ¿Y qué espíritu? El único que procede del Padre. El Espíritu Santo. Esa respuesta a mí se me hizo
No quiero ser cruel ni mala. Se me hizo muy ineficiente. Iba a decir otras palabras, pero se pueden escuchar muy, muy duras. Es ineficiente. Con Dios no sirve lo práctico. Muchas personas me pueden decir que sí, que es así, pero yo he visto que no es así. Por años, gente en situaciones así. Por años en pecado. Hay muchas situaciones que hemos vivido mi esposo y yo con personas, con nosotros, que nos hacen entender claramente que las cosas no son así. No es como yo voy a seguir un patrón de pasos y en tal tiempo va a dar fruto como santidad. No es así. Con Dios las cosas no son así. Dios es profundo. Y si tú quieres ser una persona que quiere salir de un pecado, que quiere vencer un pecado, tú vas a tener que profundizar mucho en Dios. Mucho. Tanto en su presencia, buscándolo, orando, ayunando, como estudiando. Son dos cosas que a la mayoría del pueblo no le gusta. Pero si tú eres una persona que está decidida a salir de esto y que has entendido que no puedes, es lo único que te va a poder sacar de estas situaciones. Es como, voy a poner un ejemplo con mucho respeto. Yo tenía una amiga. Esta amiga desde la secundaria empezó con adicciones y ella comenzaba a inhalar cocaína. Pasó la secundaria, pasó la prepa y ella seguía como con esas adicciones. Ella se fue de la ciudad por un tiempo y perdí contacto con ella. Entonces después me llega un mensaje por Messenger de que ella había fallecido. Entonces yo hablaba con esta persona y yo le decía que sí, ¿qué pasó? Que sí, o sea, ¿cómo que falleció? Si estaba joven, estaba bien. Entonces me platicó que ella había tenido como un tiempo de abstinencia, que ella había estado un tiempo tratando de dejar la cocaína, pero que un tiempo, o sea, su tiempo límite se agotó, ya llegó a su límite y fue y compró toda la que pudo y se metió toda la cocaína que pudo y desgraciadamente su corazón no resistió. Ella murió, su corazón explotó y para mí fue muy impactante, fue muy triste, muy doloroso cómo ella partió de esta tierra. Y a lo que voy con este ejemplo es que tú no puedes decir, ok, yo estoy batallando con un pecado, déjame, yo me abstengo y voy a aguantar y voy a aguantar y voy a aguantar y voy a aguantar. Y llega un punto en el que cedes y es como un desenfreno. Porque lo que hay que atacar es el deseo que hay dentro. Nosotros, como creyentes, estoy hablando del ámbito cristiano, nos cuesta mucho entender esa área. Nos cuesta mucho entender que dentro de nosotros hay maldad. Nos cuesta mucho comprender que es que en el cristianismo se maneja tanta apariencia.
Hay tanta presión de la gente que si no te ven un día adorando, que estás mal, que si no te ven un día cantando, levantando las manos, estás mal, que si un día no oraste, no pasaste al frente, estás mal, que si saliste de, no sé, que si tu matrimonio tuvo problemas, te divorciaste, luego te tienes que casar otra vez con esa persona. Es una presión impresionante, de manera que a la mayoría se les obliga a entrar en este ámbito de apariencias y muchos optan por una apariencia para poder encajar. Hay de todo. Esa es una de las cosas que hay que entender y desgraciadamente nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho aceptar lo que hay dentro de nosotros. Yo he estado con gente que incluso, yo no sé qué tengan en la mente, en su cabeza, gente muy espiritual, que es como que los humilla y es como un motivo de vergüenza el que tú ores y le digas a Dios, te necesito. Es como, no sé qué tengan ellos en su mente, la verdad. Pero son cosas que se van impartiendo y se van enseñando y se hacen estructuras en nuestra mente, en nuestro corazón. Y después, cuando vienen situaciones así, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo salir, no sabemos ni entendemos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, nos asombra, nos asusta, nos escandaliza que un líder haya caído en algún pecado, que por lo general es sexual. Hay muchos pecados, pero por lo general ese es el pecado en el que más fácil cae un creyente o un líder. Nos escandaliza. Pero no nos escandaliza nuestra falta de llenura del Espíritu. No nos asusta que no estamos llenos del Espíritu. ¿Por qué no tengo dominio propio? Porque no estoy llena del Espíritu. ¿Por qué no puedo vencer un pecado? Porque no estás lleno del Espíritu. Y es que para mí es impresionante mirar infinidad de iglesias donde el Espíritu Santo pareciera que no existe. El Espíritu Santo es lo que menos se habla, es lo que menos se invita, es al quien menos se le dirige. Y es la razón por la cual Jesús partió de esta tierra. ¿Por qué hay tanto pecado en nuestra vida? ¿Por qué hay tanto error? ¿Por qué hay tanta cosa que no sabemos ni cómo se metió, pero se metió? Dios siempre está dando respuestas. Su palabra es eterna, no es como algo que ya pasó. Y está escrito. Cada vez que tú perezcas en una área, que estés fallando, que estés declinando, su respuesta es la misma. Y es porque pereces por falta de conocimiento. ¿Por qué pecas? Por falta de conocimiento. ¿Por qué fallas? Por falta de conocimiento. ¿Por qué caíste en adulterio? Por falta de conocimiento. ¿De quién? De Dios. De su carácter, de su persona, de sus atributos. De quién es Él, de cómo se mueve, cómo se maneja. Una persona de altar, cuando es genuina, vamos a hablar de la gente que es genuina, cae en un pecado, todos atacan
ese momento como que cayó, o sea, pero él no cayó cuando se metió con un hombre o con una mujer, o ella se metió con un hombre o con una mujer, porque como les digo, ya hay de todo. Esa persona cae en el momento que deja de ver a Dios, en el momento en el que deja de buscar a Dios. Su primera caída fue en su intimidad. Y eso pasa mucho en los ministros. ¿Por qué? Porque se llenan de cosas que hacer. Que tengo que ir para acá, que tengo que ir para allá, que tengo que hacer esto, que tenemos que... Porque tenemos en nuestra mente que eso es servir, que eso es estar bien con Dios, que eso es hacer lo que Dios te mandó. Y no es así. Esa es una de las cosas que se tienen que entender. Seas de altar o no seas de altar. Si tú caíste en un pecado, es porque te falta conocer a Dios. Tal vez conoces un poquito de Dios, pero te hace falta conocer más de Dios. Para mí, como les digo, es de escandalizar las respuestas que se dan hoy en día para situaciones tan complicadas, tan profundas, que yo digo, realmente estamos perdidos. Porque las respuestas que se le están dando a la iglesia, no estoy hablando de gente no creyente, no estoy hablando de la gente del mundo, yo estoy hablando de la gente de iglesia. Son decadentes, son respuestas tan mediocres que no sacan a nadie de su condición, que no confrontan a nadie con su condición. Y si tú quieres salir de un pecado, si tú quieres salir de un estilo de vida de pecado, cuesta y cuesta mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras. Lo que va a definir si sales o no son las estructuras. Si vas a dejar que Dios las derribe o vas a defenderlas y te vas a quedar ahí toda la vida. Porque yo he conocido gente vieja que nunca venció, que nunca salió de sus condiciones, que nunca pudo vencer muchas áreas de su vida. Y déjame decirte que Jesús no murió para esto. Jesús no murió para que nuestra calidad de vida fuera así. No pagó un precio tan alto para una vida tan mediocre. Porque es mediocre, es mediocridad. Es miseria espiritual vivir así. Hay que despertar. Ok. Si quiero salir de esto, Padre, yo estoy dispuesto o estoy dispuesta a que derribes todo lo que yo he creído por años, todo lo que yo he creído que es y que tal vez no es. Estoy dispuesto a que lo derrumbes, estoy dispuesto a que lo rompas, con tal de poder estar bien contigo, con tal de poder vivir en santidad y de no solo vivirla porque sé que tengo que vivirla, de vivirla porque la amo la santidad. Hay tantas cosas que quisiera hablar en este video, pero no me alcanza. Para mí es muy triste ver que el pueblo no ansía la santidad. Es muy poquita la gente que anhela vivir la santidad. Mucha gente cree que santidad es no pecar. Mucha gente cree que santidad es no tener sexo con una persona. Mucha gente cree que santidad es ya no tomar, ya no fumar, ya no decir groserías. Es parte de, pero es la parte más fácil. ¿Por qué?
Porque Jesús dijo, ¿tú has visto que está escrito que no codiciarás a la mujer de tu hermano? Sí. Pues yo te digo que si la miras y la codicias, ya pecaste. ¿Tú has visto en la ley que dice no matarás? Sí, yo he visto eso. Y él dice, yo te digo que si tú odias a tu hermano, ya lo mataste. Eres un asesino. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Es que esto es lo que a mí me hierve por dentro cuando se hablan de estos temas, porque no se explican y no están dando respuesta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Por qué como que parece que aumenta el estándar? Porque ya no cuenta nada más como pecado que tuviste una mujer y que te fuiste a acostar con ella, sino que acá, en la gracia, ahora cuenta que yo la vi y yo la deseé y yo ya pequé, fue como si me hubiera acostado con ella. ¿Qué fue entonces lo que hizo Jesús? Porque pareciera como que vino a poner las cosas más difíciles. ¿Qué es santidad entonces? Si vino Él y como que puso todo más complicado. Porque yo he conocido incluso pastores que no pueden ver pasar a una mujer sin verle el trasero. ¿Qué fue lo que hizo Él entonces? ¿Qué santidad? Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley. Yo he venido a hacerla cumplir. ¿Cuál era el problema de la humanidad? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a la tierra? ¿Por qué Dios mismo tuvo que mandar a su Hijo? Para poder entender todas estas cosas. Tú necesitas tratar de tener tu mente abierta. Porque en la iglesia se nos mete a veces mucha estructura y tampoco nos funciona. Por ejemplo, voy a hablar de una experiencia que me pasó a mí. Llegó un punto a mí me gusta estudiar. Y llegó un punto en el que llegué al calvinismo y al arminianismo. Y aparte de que yo estudiaba en casa, estaba en un instituto. Y al tiempo se comenzó a hablar de eso en el instituto, como a los 2 meses, 3 meses, no recuerdo bien. Y para mí era impresionante cómo los calvinistas defienden su punto y cómo los arminianos defienden su punto. Los que saben poquito de doctrina pues me van a entender. De que los calvinistas siempre salvo, y los arminianos de que tú haces una parte y que Dios hace otra para que tú seas salvo. Y hay muchas cosas. Y Dios comienza a hablarme y Él me dice, de nada te sirve que tú seas calvinista o que tú seas arminiano. Porque si tú eres calvinista y no vives en santidad, de nada te sirve. Y si tú eres arminiano y con todo tu libre albedrío no puedes vivir en santidad, tampoco de nada te sirve.
¿A qué voy con esto? Que a veces tú esperas que Dios sea de una forma y te responda de una forma y Él viene de otra forma y te habla de otra forma. Porque ¿de qué nos sirve tanto estudio, tanta Biblia, tanta cosa que hacemos si no hay nada en nosotros? Si no hay fruto que atestigue de eso, si no hay una vida en santidad y una vida placentera en la santidad. Porque no estoy hablando vuelvo a repetir, de la gente que nada más se abstiene de no hacer cosas. Eso no es santidad. La santidad es algo tan profundo, tan, por así decirlo, sobrenatural. Porque no hay nadie que pueda alcanzar la santidad si no conoce a Dios. Entonces, si tú quieres salir de una situación de pecado, tú supongamos que tienes años, supongamos que eres líder, supongamos que tienes un ministerio y que sabes muchas cosas, que has incluso experimentado muchas cosas, que has visto muchas cosas, pero caíste en un pecado y lo abrazaste y lo hiciste tu compañero. Supongamos que esa es la situación. Un ejemplo. Solo un ejemplo. ¿De qué te sirve todo lo que sabes si no puedes salir de esa situación? No es que no sirva, pero si tú fallaste, es porque te faltaba conocer a Dios. Y ahí es donde la mayoría de la gente batalla para aceptar esa situación. Porque alegan y pelean que conocen a Dios. Pero tu vida o mi vida o nuestra vida atestigua que no lo conocemos. Que no lo conocemos lo suficiente. Y es que Dios se nos ha presentado tan práctico, que parece un Dios tan terrenal, tan humano, tan ineficaz. Y Él está vivo y presente en la vida de sus hijos. Dios no es práctico. Dios es profundo y muy profundo. Si realmente uno quiere salir de esas situaciones, tienes que entender esto. Dios no es como muchos lo predican. Dios no es como muchos lo presentan. Dios no es como mucha gente lo ha expuesto. Porque lo que ha pasado es que se le han quitado atributos a Dios para que sea más aceptable, agradable y abrazable. Y no es que Dios sea una persona que tenga que darnos miedo y que sea malo. Es la persona más buena que he conocido. Pero hay muchas estructuras en nuestras cabezas. Y son esas estructuras las que nos siguen manteniendo. Una de las estructuras que a mí más me molesta, que mucha gente tiene,
es que no pasa nada mientras tú le pidas perdón a Dios. Que tú puedes pecar. Es como se presenta de tal forma que es como una licencia para pecar, que es como una licencia a que tú vivas la vida como sea, con tal de que tú le pidas perdón a Dios, todo está bien. Y mi problema con esto es que la confesión de pecado no es lo mismo que la convicción de pecado. Son dos cosas muy distintas. Y si hay confesión de pecado sin convicción de pecado, déjame decirte que de nada te sirve. Porque volvemos a lo mismo. La convicción de pecado es un fruto del Espíritu, es una obra del Espíritu. ¿Lloras por tus pecados? Y no hablo de un remordimiento. Yo hablo de un dolor profundo. Porque yo he conocido gente que ha deseado la muerte a seguir pecando. Son cosas que nunca nos preguntamos, son cosas que nunca nos plantean, pero son tan importantes, tan necesarias para el crecimiento, para la madurez y para una vida saludable espiritualmente hablando. Nos duele cuando pecamos. Hay convicción de pecado. Porque como te vuelvo a repetir, si hay confesión de pecado, pero no hay convicción de pecado, de nada te sirve. Un pecado no arrepentido es un pecado no perdonado. Y son cosas duras. Pero si tú quieres salir de esto, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentar estas cosas. Tengas el tiempo que tengas para salir, se necesita confrontar estas áreas. En nosotros mismos, en nuestro propio corazón. Otra de las cosas que se nos ha impuesto tanto, es que nosotros podemos hacer las cosas. Nosotros escogemos si lo hacemos o no. Y es verdad. Dios nos ha dado voluntad. Pero la Biblia dice que esa voluntad está esclavizada al pecado. Si tú también, vuelvo a repetirlo, quieres salir de esto, es otra de las cosas que tienes que preguntarte a ti mismo. Y ser honesto contigo, sin apariencias, humilde. ¿Qué hay dentro de mi corazón? ¿Tengo o no tengo convicción de pecado? Otra de las cosas que se hablaba en este discipulado es que si tú pecaste, no tienes por qué sentirte triste, que simplemente sigas caminando. Y la Biblia no dice eso, en ninguna parte. La Biblia dice que hay dos tipos de tristeza. Una que lleva a la muerte y otra que lleva a la vida. Y la que lleva a la vida es esa convicción de pecado, que duele y te va a doler mucho. Si tú eres genuino, una persona genuina, te va a doler mucho.
que tú hayas fallado, que tú hayas pecado. Pero esa tristeza y ese dolor son los que te van a guiar al arrepentimiento, y del arrepentimiento viene el perdón de pecados. Hay cosas tan bonitas para nosotros. Hay cosas tan hermosas en la presencia de Dios que no alcanzamos a ver, a experimentar, a visualizar, a comprender, porque estamos estancados en áreas como estas. Yo conozco gente que tiene años y no se paran ni un instante de decir, oye, tengo años en esta situación. No me ha servido de nada lo que sé, no me ha servido de nada lo que me han enseñado, no me ha servido de nada. Hay gente que ha ido a institutos, hay gente que ha ido a retiros, pero son retiros como de 3 meses, con gente que son como internados, no son retiros, son internados como bíblicos. Y siguen igual. Y siguen igual o peores. Porque el problema es del corazón, el problema está en mi humanidad, el problema está en mi carne. Y mientras yo no entienda eso, yo no voy a poder salir de mis situaciones. Yo no voy a poder vencer ningún pecado. Yo no voy a saber cómo solucionar una consecuencia de un pecado. Yo no voy a saber qué hacer. Porque los problemas están dentro de mí. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, salen las mentiras, salen los asesinatos, salen los adulterios, salen las fornicaciones. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. Son cosas que tienes que entender si quieres salir. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Porque tú no podías hacer nada. ¿Por qué Él dijo que Él no vino a abolir la ley sino a hacerla cumplir? Porque no podíamos cumplirla. Por naturaleza no podemos escoger a Dios. No es como que un día me levanto y ¡ay! Quiero todo con Dios. Nunca pasó eso. Si no, Dios nunca hubiera dicho que el corazón del hombre todo el tiempo es hacer el mal. ¿Sería Dios mentiroso entonces? ¿Y vamos a decirle nosotros a Dios que es mentiroso? ¿Vamos a decirle nosotros a Dios que se equivocó? ¿Que no es verdad lo que Él dice de mí en la Biblia? No podemos pelear con Dios. Si tú peleas con Dios, no estás listo para salir. Si tú argumentas con Dios, no estás listo para salir de tu condición. No estás listo para avanzar. Esto es para gente que ha entendido y que es humilde y se humilla. Porque lo único que quiere es agradar a Dios. Lo único que quiere es estar bien con Él. Es tener amistad con Él, poder verlo, poder escucharlo, poder caminar con Él. Porque déjame decirte que si tu motivación para salir de ese pecado o de esa situación que tú crees que está mal, si tu motivación es el temor de irte al infierno, tampoco estás listo para esto. No has entendido nada. Yo no puedo tener una vida en santidad por miedo a irme al infierno. Es que hay muchas estructuras. Hay muchas cosas. Yo hablaba con una mujer y ella me decía, ¿tú tienes miedo de
de lo que está pasando? ¿Tienes miedo de si te mueres? Y yo le decía que no. Y es verdad, yo no me quiero morir, me gusta vivir, pero si Dios me lleva, estoy en paz. Estoy en paz con Él. Mi relación con Él está bien. Muchas cosas que me atormentaban ya no me atormentan. Y si Él decide llevarme, está bien. Y ella me dijo, pues tal vez tú no tienes miedo porque estás segura de dónde te vas a ir. Yo no, me dijo. Tiene años en la iglesia. Tiene años y no ha podido vencer una situación. Y su único miedo es irse al infierno. Tampoco es una motivación. La motivación para una vida en santidad es poder ver a Dios. Porque Él dijo, sin santidad nadie me verá. Y un día que estaba leyendo ese pasaje, Dios me decía, ustedes ven ese pasaje como para la eternidad. Y es verdad, pero no es para cuando te mueras nada más. Es para que me veas aquí en la tierra. La santidad es la motivación para ver a Dios. Si esa no es tu motivación para vencer el pecado, si tu motivación no es una amistad con Dios, si tu motivación no es poder servirle a Dios por amor, no para ser visto, si no es esa tu motivación, tampoco vas a poder salir de tu pecado. Porque va a ser muy difícil que tú pongas a Dios en muy alta estima por encima de tus deleites, de tu pecado, cuando tu motivación no es verlo. No es hablar con Él, no es poder escucharlo, no es poder saber qué piensa. Si esa no es tu motivación, es muy difícil. Por eso es importante examinar el corazón, examinar nuestra situación y ser honestos y ser claros. Y yo te aseguro que si tú vas con Dios y tú le dices, ¿sabes qué, Dios? Tú no eres mi motivación principal. Yo tengo miedo de irme al infierno. Yo te pido que me ayudes. Cambia estas estructuras, quita esas estructuras y planta en mí lo que es correcto. Pon en mí la motivación correcta. ¿No vemos a David? Él decía, crea en mí un corazón nuevo. ¿Por qué pedía un corazón nuevo? Es que nosotros leemos la Biblia así como un librito bonito, pero no nos esforzamos por ver detrás de las palabras, de las letras, qué dice, qué quiere decir, qué quiso expresar con esto. Porque todo lo que tú logres sustraer de la palabra es lo que te va a sostener y es lo que va a ser base firme cuando tú vayas a orar. Cada vez que te pongas de rodillas. Hay gente que yo he conocido que dice, es que yo me arrodillo y no sé qué decirle a Dios.
No sé qué hablar con Dios. Pastores que dicen, es que yo me arrodillé y estuve 1 hora ahí y no le pude decir nada a Dios, no le pude expresar nada a Dios. Porque no hay bases. Nuestra vida está argumentada y sostenida por nuestras emociones. Por lo que una vez experimentamos, por lo que una vez un profeta nos dijo. Y es bueno, pero no toda la vida es así. Madurar. No se puede madurar sin esto. No se puede llegar a la madurez si no somos gente que le guste profundizar. Si no somos gente que quiera entender lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, lo que Dios está expresando. Dios habla. Dios habla. Y cuando Él habla, Él sabe muy bien cómo responder. Puede que tarde en responder una petición o una oración, pero cuando Él responde, Él no responde como cualquier cosa. Él es tan... Su entrada en nuestra vida, su respuesta a cada situación es tan espectacular, de manera que no te queden dudas que fue Él. Es tan extravagante, tan fuera de lo común como Él es, que no quedan dudas que fue Él. No hay dudas de que Él te respondió. Y vuelvo a plantear, o sea, ¿lo conoces? ¿Realmente todo lo que hasta ahorita en tu vida sabes de Dios, acerca de Dios, lo conoces? Tu vida refleja que lo conoces, y no porque tengas una vida perfecta, sino porque sabes cómo buscarlo, sabes cómo permanecer esperando una respuesta. Sabes indagar en tu corazón. Sabes entender cuando Él te está conviccionando. O lo menosprecias. Sé honesto, sé honesta contigo. Para que cuando ores sea eficaz y certera tu oración. Porque de otra manera no se puede salir. No se puede salir de un pecado. No se puede vencer un pecado. No con motivaciones erróneas. No con miedos. Esa no es la motivación. ¿Cuál es tu motivación? Empieza por ahí. Comienza a buscar su presencia. Hay promesas tan hermosas para una persona que peca y está buscando. La unción pudre los yugos. Esa es una promesa. Tienes un yugo de esclavitud porque estás en pecado. Aférrate a esa oración. Tú dices en tu palabra que tu unción pudre los yugos. Necesito que te derrames. Y persiste y persiste y persiste y persiste hasta que se derrame. Hay otra donde dice que el pecador que se aparta de su pecado, ese hallará misericordia. Y no es como que nada más se apartó de él. ¿Por qué haya misericordia?
Nadie encuentra algo sin buscarlo. Mientras te abstienes, busca misericordia para que Dios saque esos deseos de ti. Esos deseos que tarde que temprano van a volver a explotar. Esos deseos que por un tiempo se duermen y de repente se disparan y vuelves a caer y vuelves a pecar. Hay muchas cosas por hablar, por explicar. Y como les digo, no me alcanza un video. Esto es como lo más sencillo que puedo explicar, por así decirlo. Pero espero que hayan podido entender un poquito. Si tienen alguna duda, escríbanla en los comentarios. Yo les voy a responder. Voy a tratar de explicar lo que no entendieron. Porque para mí es muy importante, porque yo sé lo que es vivir así. Yo sé lo que es atravesar un proceso así. Yo sé lo que es lidiar con estructuras. Pero si eres una persona humilde que quiere agradar a Dios y que quiere estar bien con Él por sobre todas las cosas, hay mucha esperanza. No todo está perdido, no todo está acabado. Pero como te digo, si eres una persona genuina. Me gusta hacer mucho recalco en esto porque hay muy poquita gente genuina. Hay muy poquita gente que realmente sufre con estas cosas. Esto no es para una persona que vive una apariencia y que le gusta una apariencia. Esa gente, la Biblia las cataloga como impías. Y la Biblia dice que Dios todos los días está irado con el impío. Con el impío. ¿Y qué es un impío? Es una persona que sabe lo que tiene que hacer, conoce la palabra, pero no lo hace y aparte se deleita. ¿Ok? Porque tú sabes que no tienes que pecar, pero pecas. Pero te duele. O sea, a lo que me refiero es la diferencia. Un impío se deleita. Ama hacer estas cosas y ama mantener su apariencia. Es un ser muy perverso. Muy perverso. Pero ese es otro tema. Pero hay que hablar un poquito para que se entiendan algunas cosas. Espero que se haya entendido lo que quise dar a entender. Quedó un poquito largo el video y como les digo, siento que apenas di como la introducción. Pero es importante, no porque tú tengas mucho tiempo, significa que lo sepas todo. Y está bien no saberlo todo. Porque Dios es eterno, es infinito y nunca vamos a conocer todo ni a saber todo. Nuestro orgullo y el orgullo que mucha gente nos ha metido es el que también es un obstáculo. Y hay que luchar contra eso. Hay que vencer para poder llegar a la verdad. Porque la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, como les digo, hay que alarmarnos de la cantidad de cristianos que se dicen ser cristianos, pero muy poquitos son los que van a ser escogidos. Muy poquitos. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a enfrentar estas cosas. Conocer a Dios es un camino, es muy hermoso, pero es muy doloroso. Hay mucho conflicto tanto en la mente, en el alma, en el espíritu, como con la gente humana. Pero si tú quieres salir de esto, vas a estar pleno, porque el día que tú salgas de esas situaciones, el día que tú venzas esas situaciones, lo que enfrentes con las personas
que te critiquen o que te digan o sea cual sea la situación, van a ser como nada, porque tú vas a estar bien con tu Señor. Eso es todo, y espero que las palabras que se hablaron aquí indaguen en tu corazón, que el Espíritu Santo te toque, te conviccione, que el Espíritu Santo no te deje ni te suelte hasta que logres llegar a toda verdad y a toda justicia. Que Dios te bendiga y que te guarde y que siempre te guíe por sus caminos, por sus veredas y por lo que es justo, recto delante de Él. Porque en estos tiempos se necesita gente que esté dispuesta a morir a sí misma, que esté dispuesta a luchar contra sus deseos, porque hay un mundo que agoniza, porque hay gente que realmente necesita respuestas, necesita a Dios. Y Dios se ha placido de escoger a hombres y mujeres, para llevar su palabra, su poder, para ser portadores de su gloria, pero no sin antes vencer. Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien, porque el mundo está cansado de tanta apariencia, está cansado de tanta gente mentirosa y de tanta gente que aparenta ser una cosa que no es. Que Dios los bendiga a todos y que estén bien.